¿Qué pensarían si les dijera que una simple botella de ron o de aguardiente necesita un pasaporte diplomático mucho más estricto para cruzar una frontera provincial que el que necesita una persona para cruzar una frontera internacional? Suena a ciencia ficción, la verdad. Totalmente. Pues, muy bien, vamos a desempacar todo esto, porque hoy tenemos sobre la mesa una exploración a fondo de un material que a primera vista podría parecer la cura definitiva contra el insomnio. Sí, no es exactamente lectura ligera de domingo. Para nada. Estamos hablando de un denso compendio de decretos, resoluciones y artículos del Código Administrativo y Tributario de Colombia. Páginas y páginas sobre entidades estatales, catastro, regímenes impositivos. Ajá. Pero nuestra misión hoy no es recitar leyes ni marear a nadie con jerga legal. Nuestra misión es descifrar, digamos, los engranajes ocultos, la plomería de la financiación gubernamental local. Queremos entender a cómo fluye realmente el dinero entre la nación, los departamentos y los municipios. Y es un flujo fascinante cuando lo miras de cerca. Exacto, porque al revisar detalladamente estos documentos surge una analogía muy clara. Podemos comparar todo este sistema fiscal con el sistema nervioso de un organismo gigante. O sea, el dinero es la sangre que circula, claro. Ujú. Pero los datos, la inmensa cantidad de información que exigen estas leyes, son los impulsos eléctricos que mantienen todo vivo. Si esa información no fluye, si hay un cortocircuito, los órganos, que en este caso son los municipios, literalmente se quedan sin recursos para funcionar. Es una excelente forma de visualizarlo. Estoy segura de que a quienes nos escuchan les sirve mucho esa imagen, porque el verdadero valor de leer y analizar estos documentos normativos no radica en, aprenderse de memoria unas tasas impositivas o unos plazos burocráticos. Claro, de nada sirve memorizar números. Exacto. Lo fascinante aquí es descubrir por qué se estructuran exactamente de esta manera. Detrás de cada artículo, de cada inciso que revisamos, hay un intento casi desesperado de resolver un problema logístico o un problema humano, inmensamente complejo. O sea, no están ahí por capricho. Para nada. Las leyes tributarias no existen en el vacío. Son respuestas a ineficiencias históricas, a la evasión sistemática o a la necesidad de sincronizar a cientos de administraciones locales que de otro modo operarían como islas independientes. Islas sin rendirle cuentas a nadie, claro. Y para que ese sistema nervioso del que hablamos funcione, el cerebro, que vendría a ser la nación a través de la DIAN, la Autoridad de Impuestos, tiene que estar comunicándose constantemente con las extremidades, que son los municipios. Ajá, una comunicación de doble vía, además. Y ahí entramos de lleno al primer gran tema de las fuentes, que es la mecánica del impuesto de industria y comercio consolidado, bajo lo que llaman el régimen simple. Según el texto, la autoridad nacional está obligada a compartir una cantidad de información histórica y masiva con los municipios. Masiva es la palabra correcta, sí. O sea, estamos hablando de listas enormes. Quién se inscribe, quién es excluido, las sanciones impuestas, los datos granulares de los recibos electrónicos. Es un flujo de datos abrumador. Pero ojo, que no es una comunicación en un solo sentido. La ley exige una reciprocidad muy estricta, casi milimétrica, te diría. ¿Ah, sí? Sí. Los municipios, a su vez, tienen el deber ineludible de reportar a la entidad nacional anualmente sobre las personas que omiten declarar o que han sido sancionadas a nivel local. Y los documentos especifican un umbral muy claro para este reporte. ¿De cuánto estamos hablando? Aplica específicamente para contribuyentes con ingresos brutos inferiores a 100,000 unidades de valor tributario, aunque hay una excepción transitoria interesante en el texto para el 2020, donde el límite fue de 80,000. Hagamos una pausa ahí para quienes no respiran código tributario todos los días. Adelante. Una unidad de valor tributario, o VT, es básicamente una medida estándar que usa el gobierno para no tener que reescribir la ley en el Congreso cada vez que sube la inflación. Exactamente. En lugar de decir 100 millones de pesos, dicen cierta cantidad de VTs, y el valor de esa unidad se ajusta cada año. Teniendo eso claro, estamos hablando de un cruce de datos gigante. Pero aquí viene la parte que de verdad me voló la cabeza respecto a la responsabilidad. La parte de las tarifas y las sanciones. Esa misma. Los municipios deben definir una tarifa única consolidada. Tienen que elegir entre dos formatos, agrupando actividades comerciales, de servicios o industriales, e informarle a la autoridad nacional. Para que el sistema central pueda hacer el cobro, claro.
Pero ¿qué pasa si un alcalde o un consejo municipal simplemente olvida o se retrasa en actualizar esta información y enviarla a la capital? El castigo descrito en los documentos es implacable. Es brutal. La ley dice que si hay un menor recaudo por esa falta de información, el gobierno central se lava las manos. No asume ninguna responsabilidad por el dinero que falte en las arcas del municipio. Lo cual nos lleva a analizar el trasfondo de esa norma, porque la responsabilidad recae totalmente en la administración local para forzar su modernización. Pero, un momento. ¿Eso es realmente justo en la práctica? Pensemos en un municipio pequeño, tal vez en una zona rural, que simplemente no tiene la infraestructura tecnológica o el personal capacitado para subir estos reportes masivos. Es un reto enorme para ellos, sí. Y si cometen un error, el Estado los deja sin el dinero necesario para operar sus escuelas o sus hospitales. Suena menos a eficiencia compartida y más a una especie de intimidación financiera desde el centro hacia la periferia. Es una crítica válida desde la perspectiva de la equidad, pero si conectamos esto con el panorama general de la administración pública, la regla revela una profunda desconfianza institucional. Desconfianza hacia los alcaldes. Hacia la eficiencia local en general. El gobierno central sabe que si asume la pérdida por los errores locales, se crea un incentivo perverso donde los municipios, pues, nunca invierten en mejorar sus sistemas de recolección de datos. Claro, se relajan. Exacto. Básicamente, el mensaje implícito es: te facilito la plataforma unificada para simplificarle la vida al comerciante, pero si tu burocracia local falla, tú asumes la pérdida. Nadie va a subsidiar el desorden administrativo local. Y la regla tiene otra cara, que es aún más severa, porque los documentos indican que si, por esa desactualización tarifaria, el municipio termina recibiendo más dinero del que le correspondía, tienen que devolver el exceso. Así es. Pero no devuelven solo lo que recibieron de más. Tienen que reintegrarlo actualizado con el índice de precios al consumidor, el IPC, del año inmediatamente anterior. Sí, la corrección por inflación. Tuve que releer esa parte. Es como cuando compartes un plan familiar de celular. Si un amigo olvida actualizar su plan de datos y la compañía cobra de más, al final no solo devuelve la diferencia, sino que le cobran un recargo de la inflación de todo un año. Es una excelente analogía. Es una forma muy ruda de garantizar que nadie intente equivocarse a propósito, inflando tarifas para recibir, digamos, un préstamo a corto plazo del gobierno. Y esa es precisamente la clave de la penalidad con el IPC. Previene que las alcaldías utilicen el recaudo centralizado como una caja menor gratuita. Sin ese ajuste, reportarían una tarifa más alta para tapar un hueco fiscal y lo devolverían meses después sin costo. Wow. Entonces vemos cómo el gobierno es implacable rastreando datos digitales. Pero eso nos lleva a una gran pregunta. ¿Cómo controlan lo que no se puede ocultar en una base de datos? Me refiero al espacio físico, a la tierra. Ah, el catastro y el territorio. Exacto. Pasando del comercio al control territorial, los documentos dedican una sección enorme al impuesto predial unificado. Que es básicamente el pilar de la financiación urbana. Y según el material, no es simplemente un cobro arbitrario sobre una casa. No, para nada. Está conformado por la fusión de varios conceptos, como el predial en sí, recargos por parques, arborización, estratificación socioeconómica y la sobretasa catastral. Y los consejos municipales deben fijar tarifas diferenciales y progresivas. Y leyendo sobre cómo se calcula esto, me topé con un mecanismo llamado el límite protector. Muy polémico, por cierto. Sí, el documento estipula que el impuesto con base en un nuevo avalúo no puede exceder del doble del monto del año anterior. Suena como una medida increíble para evitar que un impuesto te deje en la quiebra si tu barrio se vuelve popular. Claro, protege a los residentes antiguos. Pero lo interesante son las excepciones, donde ese límite mágico desaparece por completo. Y esas excepciones revelan la verdadera intención económica de la norma. El límite del doble no aplica para predios nuevos en el catastro ni para terrenos urbanizables no urbanizados. Tampoco para predios que eran lotes vacíos y cuyo nuevo avalúo se da porque alguien construyó en ellos. Ahí, entonces, surge la duda sobre la motivación del Estado. Imaginemos esto. Alguien compra un lote baldío enorme en las afueras. Como no hay nada construido, paga centavos de impuesto durante años. Ajá, el avalúo es mínimo. De repente, la ciudad se expande, construyen una avenida y el dueño levanta un complejo de apartamentos de lujo. Obviamente el valor comercial se dispara por las nubes. Si existiera esa protección del doble, pasaría de pagar $10 a 20, lo cual sería ridículo. Y estarían privando al municipio de capturar la valorización que la misma ciudad generó con la avenida.
Este sistema legal protege a la familia promedio de la gentrificación, pero penaliza la especulación con terrenos baldíos. O sea, la tierra cambió de naturaleza productiva y el Estado exige su parte de inmediato. De inmediato, sí. Y hablando de naturalezas de la tierra, hay un detalle fascinante sobre los resguardos indígenas. El texto menciona que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene la obligación de certificar el avalúo de las propiedades de los resguardos. Así es, las tierras ancestrales. Y la razón es calcular el predial que los municipios dejan de recaudar. O sea, el Estado necesita cuantificar al centavo cuánto vale ese territorio para compensar financieramente al municipio. Es un equilibrio extremadamente delicado, porque la Constitución protege la autonomía de los territorios indígenas y los exime de gravámenes locales. Claro, son tierras protegidas. Pero por otro lado, un alcalde necesita recursos reales para pavimentar vías, mantener el alumbrado o las escuelas alrededor del resguardo. Si pierden esa base gravable, el municipio es inviable. La ley usa esa evaluación para crear un puente financiero. Usan la burocracia para resolver un conflicto constitucional. Es increíble. Totalmente. Ahora, si bien el predial trata sobre el espacio estático, al movernos a las vías públicas encontramos un instrumento con una intención muy distinta: las tasas por descongestión urbana. Y ojo, no cualquier ciudad puede cobrar esto. Los requisitos son formidables, exclusivo para ciudades con más de 300,000 habitantes. Y la ley exige un nivel técnico abrumador. Es una de las secciones más exigentes. No pueden basarse en percepciones. Deben presentar series estadísticas de 10 años, realizar modelos de tráfico, medir contaminantes criterio, evaluar tipos y antigüedad de vehículos e incluso auditar la ocupación promedio por vehículo. Uno lee eso de series estadísticas de 10 años y piensa, ¿cuántas ciudades realmente tienen datos confiables de la última década? Parece una barrera diseñada para que sea casi imposible aplicar el cobro. Esa es la trampa técnica. Y hay otra condición. La ciudad tiene que garantizar previamente que existe transporte público suficiente. Además, el dinero recaudado está blindado. Debe ir exclusiva y directamente a transporte público o mitigación ambiental. Nada para pagar nóminas de la alcaldía. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que estas tasas son ingeniería social pura. ¿Ingeniería social? Sí, no buscan recaudar. De hecho, si la política es exitosa, el recaudo cae a cero, porque nadie usaría el auto. Su objetivo es modificar la conducta humana. La ley obliga a la ciudad a ofrecer alternativas antes de castigar al ciudadano por usar su vehículo. O sea, el código tributario como un cincel para esculpir los hábitos de la gente. ¡Qué locura! Tal cual. Y si usar herramientas fiscales para diseñar la ciudad es fascinante, veamos qué ocurre cuando pasamos a los bienes que generan monopolios estatales: el alcohol y el tabaco. Aquí dejamos el predial y entramos a un nivel de control casi de novela de espionaje. Entramos al complejo mundo de los impuestos al consumo departamental. Sí. El material menciona un fondo cuenta de impuestos al consumo de productos extranjeros. Distribuyen los recaudos cada mes. Pero hay un detalle irónico. El impuesto al tabaco extranjero tiene un recargo que va específicamente al deporte. Es la paradoja fiscal por excelencia. Impuestos de cigarrillos financiando atletas. Sí, se financia la salud física y el deporte gravando agresivamente productos que destruyen la capacidad pulmonar. Es una compensación moral codificada en números. Y siguiendo con cobros curiosos, los documentos detallan en peaje turístico. Para poner uno de estos, el municipio requiere detenerse a analizar unos requerimientos que son, absurdos. ¿Absurdos en qué sentido? Por la cantidad de aprobaciones. Por lo laberíntico que es. No es que un alcalde en un pueblo bonito decida cobrar una tarifa en la entrada. Deben tener menos de 100,000 habitantes y valor histórico. Hasta ahí, lógico. Ajá. Si un solo representante en la capital dice que no, la ley dice que el peaje se niega de tajo. Y esa exigencia de unanimidad no es un accidente burocrático, Es un mecanismo de bloqueo intencional. El legislador entiende que si se permitieran peajes turísticos descontrolados, fragmentarían el país. Cada pueblo pondría uno, claro. Exacto. Destruiría la competitividad y encarecería el transporte de carga.
La regla unánime es una barrera para proteger la libre circulación. Lo cual nos lleva directamente al mecanismo más severo y paranoico de control territorial. Aquí es donde se pone realmente interesante la exploración. Hablemos del Sistema Único Nacional de Control de Transporte, o SUNIR, y la famosa tornajía. El pasaporte diplomático del que hablabas al inicio. Ese mero. Ningún productor puede mover licores o cigarrillos entre departamentos sin este certificado. La botella no puede cruzar una frontera provincial sin su viso oficial. Y las restricciones de ese pasaporte son draconianas. Tienen que iniciar el movimiento al siguiente día hábil y tienen un máximo de 15 días para legalizar esa tornaguía en el destino. Y si es mercancía en tránsito a otro país, son solo 10 días. Así es. Yo me pregunto por qué le importa tanto al gobierno, con esa vigilancia policial, mover unas cajas de licor entre dos ciudades del mismo país, porque las consecuencias son enormes. Si el camión se avería y expiran los 15 días... Aprehensión inmediata. Exacto. Las autoridades locales confiscan y literalmente arrestan la mercancía. O si la factura en papel no coincide con el sistema SUNIR. Incluso exigen rótulos en papel de seguridad que deben ir pegados físicamente a las botellas. No es un código impreso en casa. No. Y esto plantea una pregunta importante sobre por qué existe este nivel de paranoia. Radica en cómo se financian la salud y la educación regional. Claro, el monopolio de licores. Exacto. Como esas rentas pertenecen a cada departamento, se generan monopolios territoriales. Si un distribuidor importa licor, paga impuestos en el puerto, pero lo vende en el interior sin pagar el tributo local, el departamento pierde ingresos vitales. O sea, el riesgo no es el contrabando internacional, sino el contrabando interno. El contrabando interdepartamental, sí. La tornaguía, con sus estampillas de papel moneda y amenazas de confiscación, es un muro de contención para evitar que los departamentos se canibalicen financieramente entre sí. Es increíble las tensiones internas detrás de una simple botella de supermercado. Para ir recapitulando este análisis, partimos de que estos documentos aburridos revelan un panorama profundísimo. Mucho más de lo que aparentan. Los impuestos aquí no son solo para trasladar dinero. Son sistemas de vigilancia masiva, como vimos con la DIAN y los municipios auditándose mutuamente. Y operan como modificadores de comportamiento a gran escala, como las tasas de descongestión que castigan el tráfico para subsidiar el transporte público. Y sistemas de control territorial cerrado, como las fronteras invisibles de las tornaguías. Pero todo esto requiere un ejército de humanos y un margen de error gigante. Y eso me lleva a un pensamiento final para nuestra audiencia, algo para reflexionar. A ver, te escucho. Si la ley actual exige subir datos manuales con riesgo de pagar inflación por un error de tipeo y exige pegar estampillas físicas en millones de botellas, ¿qué pasará cuando las tecnologías de contabilidad distribuida, como el blockchain, se implementen a nivel estatal? Estaríamos hablando de un cambio de paradigma que volvería obsoletos todos los decretos que leímos hoy. Totalmente. Imaginen un futuro donde el pasaporte de esa botella o el peaje urbano no dependan de un reporte humano. Un sistema de contratos inteligentes donde todo se descuenta y certifique en milisegundos. Sin intervención humana. Ajá. La evasión o el contrabando interno serían matemáticamente imposibles, porque la red criptográfica no permite la transacción sin cobrar el impuesto. Resolvería ese enorme problema logístico de desconfianza. Sería la consagración definitiva de la confianza algorítmica, reemplazando la desconfianza institucional que analizamos hoy. Pero plantearía preguntas aterradoras sobre la privacidad total. Si el Estado tiene un registro inmutable y en tiempo real de cada movimiento comercial, físico y de consumo, ese sistema nervioso dejaría de ser torpe para convertirse en un organismo perfecto que todo lo ve. Resolver el fraude eliminando el espacio para el anonimato. ¡Qué dilema! Es un dilema complejo para quedarse pensándolo la próxima vez que abran una botella con un sello brillante o saquen su auto en una vía congestionada. Gracias a todos por sintonizar esta exploración a fondo. Ha sido un placer. Sigan cuestionando las reglas que nos rodean. Y recuerden que en este inmenso organismo social, cada impulso de información mantiene vivo el ecosistema. Hasta la próxima.